El escupitajo cayó justo en el centro de mi plato. Un sonido húmedo, grotesco, que cortó el aire como un cuchillo. Samuel, mi nieto de 8 años, me miraba con una sonrisa torcida, orgulloso de su pequeño acto de rebeldía. «Mamá dijo que te lo mereces», dijo, y su voz sonó ensayada, como si hubiera practicado esa frase frente al espejo. Esperé la reacción de David, mi hijo, el hombre que cargué en mi vientre durante 9 meses, el mismo al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años. Esperé que dijera algo, que se levantara, que me defendiera. Pero David bajó la mirada hacia su plato y siguió comiendo. Lorena, mi nuera, soltó una risa aguda, casi histérica, y el resto de los invitados la imitaron. Primos, tíos, vecinos. Todos rieron. Nadie dijo nada. Nadie me miró. Era como si yo no estuviera ahí, o peor aún, como si mereciera estar ahí siendo humillada. Sentí que algo dentro de mí se partía en dos, pero no era dolor. Era algo más frío, más definitivo. Me levanté despacio, sin prisa, sin drama. Dejé la servilleta sobre la mesa, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Esa noche, a las 9:30, mi teléfono vibró. Era un mensaje de David en el chat familiar. No te contactes con nosotros nunca más. 5 palabras. Ninguna explicación. Ninguna pregunta. Solo un veredicto. Lorena reaccionó con un emoji de pulgar hacia arriba, como si acabara de aprobar una publicación graciosa en redes sociales. Miré la pantalla durante varios minutos, esperando que alguien dijera algo diferente, que alguien me preguntara si estaba bien, si había llegado a casa. Nadie lo hizo. El silencio era tan pesado que dolía. Respiré hondo, escribí una sola frase y la envié antes de que mi cerebro pudiera detener mis dedos. Entendido. El débito automático de la hipoteca termina mañana. Presioné enviar y apagué el teléfono. No quería ver la reacción. No todavía. Me senté en el sofá de mi habitación, ese cuarto pequeño al fondo de la casa que ellos me habían asignado como si fuera una inquilina temporal, no la dueña de esas paredes. Y entonces lloré. No lloré por el escupitajo. Lloré porque finalmente entendí que mi hijo había dejado de verme como su madre hacía mucho tiempo. Para él, yo era solo un estorbo con cartera. Pero volvamos atrás. Necesito que entiendas cómo llegué hasta ese plato con saliva. Hace 3 años, Armando murió. Mi esposo, mi compañero de 42 años, se fue una mañana de martes sin avisar, sin despedirse, sin darme tiempo a decirle todo lo que aún me quedaba por decir. El infarto fue rápido, dijeron los médicos, como si eso fuera un consuelo. Durante meses estuve flotando en una niebla espesa, sin rumbo, sin ganas de comer, sin ganas de vivir. David apareció una tarde con Lorena y Samuel. «Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande», dijo, y sonaba preocupado, protector. «Vente a vivir con nosotros. Vamos a estar juntos, como familia». Sonreí por primera vez en semanas. Pensé que era una señal, que Armando me estaba cuidando desde donde estuviera, enviándome de vuelta a los brazos de mi hijo. Qué ingenua fui. La realidad fue diferente. Ellos no tenían casa propia. Vivían rentando un departamento pequeño, luchando con deudas, con facturas que se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Entonces David me propuso algo que en ese momento pareció razonable. «Mamá, vende tu casa y danos el dinero para la entrada de una nueva. Viviremos todos juntos. Tú tendrás tu espacio, nosotros el nuestro. Será perfecto». Dudé. Esa casa era el último pedazo de Armando que me quedaba. Cada rincón tenía su olor, su risa, su presencia. Pero David insistió. Lorena también, con esa voz dulce y manipuladora que después aprendí a reconocer. «Lucía, piensa en Samuel. Necesita estabilidad, una buena escuela, un jardín donde jugar. Tú querrías eso para tu nieto, ¿verdad?» Y cedí. Vendí la casa por $280,000. Les di $150,000 para la entrada. El resto lo guardé en una cuenta de ahorros para emergencias. Emergencias que, según descubriría después, solo aplicaban cuando a ellos les convenía. Al principio todo parecía funcionar. La casa nueva era bonita, espaciosa, con un jardín trasero donde Samuel corría con su perro. Yo tenía una habitación en la planta baja, cerca de la cocina. No era grande,
pero era mía. O eso creía. Los primeros meses fueron de adaptación. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a Samuel cuando David y Lorena salían. Me decía a mí misma que estaba contribuyendo, que era parte del trato. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Lorena empezó a hacer comentarios. Lucía, ¿otra vez dejaste las luces encendidas? La electricidad está carísima. Lucía, ¿podrías no usar tanto el agua caliente? Lucía, Samuel dice que le diste galletas antes de cenar y ahora no quiere comer. Siempre con esa sonrisa forzada, siempre con ese tono que parecía amable pero que escondía veneno. David nunca decía nada. Cuando yo intentaba hablar con él, desviaba la mirada. Mamá, ya sabes cómo es Lorena, está estresada con el trabajo. No le hagas caso. Pero yo sí le hacía caso. Porque cada comentario era una pequeña piedra que se sumaba al peso que ya cargaba sobre los hombros. Después vinieron las reglas. No podía invitar amigas a la casa sin avisar con una semana de anticipación. No podía ver televisión en la sala después de las 8 porque ellos querían privacidad. No podía cocinar ciertos alimentos porque a Lorena no le gustaba el olor. Mi espacio se iba reduciendo, centímetro a centímetro, hasta que sentí que vivía en una caja de cristal donde todos podían verme pero nadie realmente me veía. Y lo peor de todo era Samuel. Mi nieto, al que adoraba, al que le compraba juguetes y ropa con mi pensión, empezó a tratarme como si yo fuera la sirvienta. Abuela, tráeme agua. Abuela, recoge mis zapatos. Abuela, muévete que estoy viendo la tele. Y cuando yo intentaba corregirlo, Lorena intervenía. Ay, Lucía, es solo un niño. No seas tan dura con él. Pero ella nunca lo corregía tampoco. Solo lo abrazaba y me miraba con esos ojos que decían claramente, tú no tienes autoridad aquí. Entonces llegó aquella cena. El domingo de mi humillación. Lorena había invitado a su familia, algo que hacía seguido sin preguntarme. Yo había pasado toda la tarde cocinando, preparando ensaladas, horneando pan, marinando la carne. Nadie me agradeció. Cuando nos sentamos a la mesa, yo ocupé mi lugar de siempre, en la esquina, lejos de la cabecera donde David y Lorena presidían como reyes de un reino que yo misma había financiado. La conversación fluía, las risas llenaban el comedor. Yo comía en silencio, invisible, hasta que Samuel se levantó de su silla, caminó hacia mí, y escupió en mi plato. Mamá dijo que te lo mereces. Y todos rieron. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. El amor que sentía por ellos se había convertido en ceniza. Esa misma noche, después de recibir el mensaje de David, tomé una decisión. No iba a rogar. No iba a explicar. No iba a humillarme más. Simplemente iba a cortar el lazo que me ataba a esa casa, a esa familia que ya no me quería. Entré a mi cuenta bancaria y cancelé el débito automático de los $1,200 mensuales que pagaba por la hipoteca. Ese dinero representaba casi toda mi pensión, el dinero que Armando y yo habíamos ahorrado durante décadas de trabajo honesto. Y lo estaba regalando a gente que me trataba peor que a un mueble viejo. No más. A las 10 menos cuarto de la noche, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Llamadas. Mensajes. Audios desesperados. Lo dejé ahí, sobre la mesita de noche, vibrando como un insecto moribundo. No contesté. Esa noche dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente desperté con una claridad extraña, como si alguien hubiera limpiado las ventanas de mi mente durante la noche. Encendí el teléfono y vi 83 notificaciones. 83. Mensajes de David, de Lorena, incluso de la madre de Lorena, una mujer a la que apenas conocía pero que ahora me escribía párrafos enteros sobre la responsabilidad familiar y el egoísmo de las personas mayores. Leí algunos, no todos. David oscilaba entre la súplica y la amenaza. Mamá, no puedes hacernos esto. Mamá, piensa en Samuel. Mamá, nos vas a dejar en la calle. Mamá, esto es un abuso. Lorena era más directa. Eres una vieja miserable. Después de todo lo que hicimos por ti, nos arrepentimos de haberte recibido. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Nunca fui familia para ellos. Fui una fuente de ingresos con patas. Bloqueé el chat grupal. Silencié sus números. Y entonces hice algo que no hacía en años. Preparé un desayuno solo para mí.
café cargado, pan tostado con mermelada de fresa, un pedazo de queso que había escondido en el fondo del refrigerador porque Lorena decía que el queso bueno era solo para las visitas. Me senté en mi pequeña habitación y comí despacio, saboreando cada bocado, sintiendo como el silencio dejaba de ser una amenaza y se convertía en un refugio. Pero la paz no dura mucho cuando has declarado una guerra silenciosa. 2 días después, David apareció en la puerta de mi habitación. No tocó. Simplemente abrió y entró, como si todavía tuviera derecho a invadir mi espacio. Tenía ojeras profundas y la mandíbula tensa. Mamá, tenemos que hablar. Me quedé sentada en la cama, con un libro en las manos, sin mirarlo. No hay nada que hablar, David. Ya tomé mi decisión. Él cerró la puerta detrás de sí y se acercó. ¿Sabes lo que estás haciendo? Nos van a quitar la casa. Samuel va a tener que cambiar de escuela. Lorena está devastada. Y todo porque tú decidiste portarte como una niña caprichosa. Ahí fue cuando lo miré. Realmente lo miré. Y vi a un extraño. Un hombre de 42 años que había aprendido a culpar a todos menos a sí mismo. Una niña caprichosa, repetí, y mi voz sonó más calmada de lo que esperaba. David, tu hijo escupió en mi plato. Y tú no dijiste nada. Te quedaste ahí, comiendo, como si nada hubiera pasado. Y ahora vienes a decirme que yo soy el problema. Él apretó los puños. Fue solo una broma. Samuel es un niño. No entiendes cómo funciona la disciplina moderna. Me reí. Fue una risa seca, amarga, que salió de un lugar profundo que ni siquiera sabía que existía. ¿Disciplina moderna? David, cuando tú tenías 8 años y le faltaste el respeto a tu abuela, tu padre te hizo pedirle disculpas de rodillas. Y aprendiste. Samuel no ha aprendido nada porque ustedes no le enseñan. Lo están criando para que crea que puede humillar a la gente sin consecuencias. Se quedó callado. No tenía respuesta. Entonces cambió de táctica. Está bien, tienes razón. Fue horrible. Lorena y yo vamos a hablar con él. Pero mamá, por favor, no nos hagas esto. No nos quites la casa. Te prometo que las cosas van a cambiar. Lo miré a los ojos, buscando un rastro del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, del joven que lloraba en mi hombro cuando su primera novia lo dejó. No encontré nada. Solo vi miedo. No miedo de perderme a mí. Miedo de perder la casa. David, ya cancelé el pago. No voy a reactivarlo. Van a tener que arreglarse solos. Salió de la habitación dando un portazo que hizo temblar las paredes. Esa noche escuché a Lorena gritando. Su voz atravesaba las paredes como un taladro. Es tu madre. Tú arregla esto. Nosotros no podemos pagar la hipoteca completa. ¿En qué estabas pensando cuando le diste tanto poder? David respondía algo que no alcancé a oír, pero el tono era defensivo, débil. Me envolví en una manta y cerré los ojos, tratando de recordar cuándo exactamente había empezado todo esto. ¿Había sido desde el principio? ¿O hubo un momento específico en que dejé de ser mamá y me convertí en un cajero automático? Pensé en Armando. Él nunca habría permitido esto. Armando tenía una columna vertebral de acero cuando se trataba de dignidad. Si estuviera vivo, habría sacado a David de la casa a patadas el mismo día del escupitajo. Pero Armando no estaba. Y yo había pasado 3 años tratando de llenar ese vacío siendo complaciente, siendo útil, siendo invisible. Ahora entendía que eso había sido un error. La gente no valora lo que obtiene sin esfuerzo. Solo lo toma como si fuera su derecho. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía viviendo en esa casa, pero era como si habitara un universo paralelo. Ellos fingían que yo no existía. Yo fingía que eso no me dolía. Cocinaba para mí sola, comía en mi habitación, salía a caminar por las tardes solo para no cruzarme con nadie. Una mañana, mientras preparaba té, escuché a Samuel preguntarle a Lorena: «Mami, ¿por qué la abuela ya no nos habla?» Y Lorena respondió con esa voz dulce y venenosa: «Porque la abuela es egoísta, mi amor. Solo piensa en ella misma». Sentí una punzada en el pecho, pero no dije nada. Ya no tenía energía para pelear. Solo tenía energía para planear mi salida. Porque una cosa estaba clara: no podía quedarme ahí. Esa casa se había convertido en una prisión disfrazada de hogar. Y yo ya había cumplido suficiente condena.
Busqué departamentos en internet. Pequeños, baratos, lejos de esa zona donde cada esquina me recordaba mi fracaso como madre. Encontré uno a 20 minutos del centro, un lugar modesto con una habitación, una cocineta y un balcón diminuto. Costaba $500 al mes, casi la mitad de lo que pagaba de hipoteca. Llamé al dueño y agendé una visita. Cuando lo vi, algo dentro de mí se relajó. Las paredes eran blancas, limpias, sin historia. No había recuerdos de Armando, pero tampoco había recuerdos de humillación. Era un lienzo en blanco. Firmé el contrato esa misma tarde. Tenía un mes para mudarme. No les dije nada a David ni a Lorena. Simplemente empecé a empacar mis cosas poco a poco, guardando ropa en cajas, envolviendo fotografías en papel periódico, separando lo esencial de lo que podía dejar atrás. Cada objeto que empacaba era una pequeña victoria. Cada caja sellada era un paso más hacia la libertad. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré una fotografía vieja. David tenía 5 años. Estaba sentado en mis piernas, sonriendo con esa sonrisa desdentada de la infancia. Yo lo abrazaba, y mi cara reflejaba algo que ahora me costaba reconocer: felicidad pura. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento ese niño que me veía como su heroína se convirtió en un hombre que me veía como un estorbo? Quizás la respuesta era simple: Lorena. Desde que ella entró en su vida, David cambió. Se volvió más distante, más frío, más obsesionado con el dinero y las apariencias. Lorena tenía esa habilidad de envenenar todo lo que tocaba con su necesidad constante de controlar, de competir, de ganar. Y yo había perdido. Guardé la fotografía en una caja marcada como recuerdos y seguí empacando. No podía cambiar el pasado. Solo podía construir un futuro diferente. El día de la mudanza llegó como un ladrón silencioso. Contraté una camioneta pequeña y 2 hombres que no hicieron preguntas. Saqué mis cosas mientras David y Lorena estaban trabajando y Samuel en la escuela. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Me voy. No me busquen. Cuiden la casa que tanto les importa. Lucía. Corta, directa, sin drama. Cerré la puerta sin mirar atrás. Mientras la camioneta se alejaba, vi la casa haciéndose pequeña en el espejo lateral. Esa casa que había comprado con mis ahorros. Esa casa donde pensé que envejecería rodeada de amor. Ahora era solo un edificio lleno de gente que no me quería. Sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza. No era alivio. Era algo intermedio, algo que todavía no tenía nombre. Quizás era simplemente el sonido de una puerta cerrándose y otra abriéndose al mismo tiempo. El departamento olía a pintura fresca y a posibilidades. Dejé las cajas en el centro de la sala y me quedé ahí parada, en medio del silencio, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Había dejado atrás 42 años de matrimonio convertidos en fotografías, 3 años de humillación convertidos en lecciones, y un hijo que en algún momento del camino había olvidado quién le enseñó a caminar. Las paredes blancas me devolvían la mirada como un lienzo esperando ser pintado. Por primera vez en años, nadie me iba a decir qué color elegir. Nadie me iba a juzgar por dejar una luz encendida o por cocinar algo que oliera demasiado fuerte. Este espacio era mío. Completamente mío. Me senté en el suelo, porque todavía no tenía muebles, y lloré. Pero no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de liberación, de esas que duelen porque están arrastrando años de veneno acumulado. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, y entonces me levanté, me lavé la cara en el baño diminuto, y empecé a desempacar. La primera semana fue como aprender a respirar de nuevo. Cada mañana despertaba sin el nudo en el estómago que me acompañaba en aquella casa. No había miradas de reproche en el desayuno. No había comentarios envenenados disfrazados de preocupación. Solo estaba yo, mi café, y el sonido de los pájaros en el balcón. Compré muebles básicos en una tienda de segunda mano, un sofá color gris, una mesa pequeña, una cama que no crujía. Nada lujoso, pero todo elegido por mí. Colgué cortinas color crema que dejaban pasar la luz de la mañana. Puse plantas en el balcón, esas que Lorena nunca me dejaba tener porque decía que atraían insectos. Cada decisión pequeña era un acto de rebeldía silenciosa. Cada objeto que colocaba en su lugar era una declaración: yo existo, yo importo, yo merezco ocupar espacio. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme como una persona otra vez,
no como una sombra que pagaba cuentas. Pero la culpa es un animal persistente. Llegaba en las noches, cuando el silencio se volvía demasiado pesado. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si Samuel me extrañaba, si David realmente entendía por qué me había ido. Mi teléfono seguía silenciado, pero a veces, en momentos de debilidad, revisaba los mensajes sin abrir. Eran docenas. Algunos eran furiosos. Otros eran suplicantes. Lorena me había escrito un mensaje particularmente cruel. Espero que estés feliz arruinando la vida de tu nieto. Cuando pierdas su casa por tu culpa, vas a tener que vivir con eso. David era más manipulador. Mamá, sé que estás dolida, pero esto no se arregla huyendo. Somos familia. Las familias perdonan. Cada mensaje era un anzuelo diseñado para hacerme sentir pequeña, egoísta, culpable. Pero esta vez no mordí el anzuelo. Simplemente dejé el teléfono a un lado y me recordé a mí misma por qué estaba ahí. Porque merecía respeto. Porque el amor no incluye escupitajos ni risas crueles. Porque ser madre no significaba ser un tapete. Fue en mi segunda semana en el departamento cuando conocí a Delia. Ella vivía en el departamento de al lado, una mujer de unos 70 años con el cabello completamente blanco y una sonrisa que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros. Nos encontramos en el pasillo mientras yo luchaba con 3 bolsas de supermercado. Ella se ofreció a ayudarme sin que yo tuviera que pedirlo. «Eres nueva, ¿verdad?», me preguntó mientras abría la puerta de mi departamento con su codo. Asentí, todavía un poco desconfiada de la amabilidad de los extraños. «Bienvenida al edificio. Si necesitas algo, toca mi puerta. Siempre estoy en casa». Sonreí, agradecida pero sin comprometerme a nada. Había aprendido que la amabilidad a veces era solo el preludio de otra decepción. Pero Delia era diferente. Unos días después apareció con un pastel casero, sin pedir nada a cambio, sin hacer preguntas invasivas. Solo dijo: «Pensé que podrías necesitar algo dulce». Y se fue. Ese gesto pequeño, insignificante para cualquiera, me rompió un poco. Porque hacía mucho tiempo que nadie hacía algo por mí sin esperar algo a cambio. Poco a poco, Delia y yo empezamos a tomar café juntas. Ella no preguntó por qué vivía sola o por qué una mujer de 66 años estaba empezando de cero. Simplemente estuvo ahí, hablando de cosas triviales: el clima, las plantas, una serie que estaba viendo en televisión. Fue en nuestra 4ª taza de café cuando finalmente me atreví a contarle. No todo. Solo pedazos. Le hablé del escupitajo, de las risas, de la indiferencia de David. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones baratas. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento largo, tomando su taza con ambas manos. Luego dijo algo que se me quedó grabado: «Lucía, el problema no es que te hayas ido. El problema es que tardaste tanto en irte. A veces amamos tanto a las personas que olvidamos amarnos a nosotras mismas. Y eso no es amor. Eso es autodestrucción». Sus palabras eran simples, pero certeras. Me di cuenta de que había pasado 3 años esperando que David se convirtiera en el hijo que recordaba, en lugar de aceptar en quien se había convertido. Y ese había sido mi error. No podía cambiar a David. Solo podía cambiar yo. Con el apoyo silencioso de Delia, empecé a reconstruir mi vida pieza por pieza. Me inscribí en un curso de pintura en un centro comunitario. Hacía 20 años que no tocaba un pincel, desde antes de que David naciera. Al principio mis trazos eran torpes, inseguros, como si mis manos hubieran olvidado cómo sostener la creatividad. Pero con cada clase me sentía más ligera. Pintaba paisajes, rostros imaginarios, colores que no tenían por qué hacer sentido juntos, pero que en el lienzo funcionaban perfectamente. La profesora, una mujer joven con tatuajes en los brazos, me dijo una tarde: «Tienes un talento natural para capturar emociones. Tus pinturas sienten». Me sonrojé como una adolescente recibiendo su primer cumplido. No recordaba la última vez que alguien había valorado algo que yo creaba, algo que no fuera comida o servicio. Compré más pinceles, más lienzos. Llené mi departamento con manchas de pintura y con algo que había olvidado que existía: alegría. También encontré un trabajo de medio tiempo en una florería a 3 cuadras del departamento. No lo necesitaba por el dinero,
Mi pensión era suficiente para vivir modestamente, pero lo necesitaba por mi cordura. Necesitaba una rutina que no girara alrededor de las necesidades de otras personas. El dueño, un hombre llamado Ernesto, era un señor amable de unos 50 años que nunca hacía preguntas personales. Simplemente me enseñó a armar ramos, a cuidar las flores, a distinguir las que estaban frescas de las que ya estaban muriendo. Había algo terapéutico en trabajar con flores. Eran frágiles, temporales, hermosas precisamente porque no duraban para siempre. Como todo en la vida. Los clientes eran amables. Algunos me contaban para quién eran las flores, otros simplemente pagaban y se iban. Pero todos me trataban con respeto. Nadie esperaba que yo les sirviera más allá de mi trabajo. Nadie me hacía sentir invisible. Era un cambio radical, y lo necesitaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Por las noches, después de pintar o de leer, me sentaba en el balcón con una taza de té y miraba la ciudad. Las luces parpadeaban como estrellas artificiales, cada una representando una vida, una historia, un dolor, una alegría. Pensaba en David, en Samuel, en Lorena. Me preguntaba si estarían bien, si habrían encontrado la manera de pagar la hipoteca, si Samuel preguntaba por mí. Pero esas preguntas ya no me desgarraban como antes. Eran solo ecos lejanos de una vida que ya no me pertenecía. Había aprendido algo fundamental en esos meses de soledad. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. No puedes amar a quien no te valora. Y no puedes quedarte en un lugar donde tu presencia es tolerada en lugar de celebrada. Armando me lo habría dicho desde el principio si hubiera estado vivo. Pero quizás necesitaba aprenderlo por mí misma, a los 66 años, empezando de cero en un departamento pequeño con paredes blancas y plantas en el balcón. Quizás nunca es tarde para elegirse a una misma. Una tarde, mientras regaba las plantas, Delia apareció en mi puerta con una expresión seria. «Lucía, necesito decirte algo». Entró y se sentó en el sofá gris, mordiéndose el labio. «Ayer vi a un hombre preguntando por ti en el lobby». Le describió a David perfectamente. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué le dijiste?» «Nada. Le dije que no conocía a ninguna Lucía. Pero va a volver». Respiré hondo, sintiendo como la ansiedad trepaba por mi garganta. «No estoy lista para verlo, Delia». «Todavía no». Ella asintió. «No tienes que estarlo. Pero necesitas decidir qué vas a hacer cuando insista. Porque va a insistir». Tenía razón. La paz que había construido era frágil, temporal. En algún momento tendría que enfrentar a David otra vez. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no sería la madre desesperada por su aprobación. Sería Lucía, simplemente Lucía, una mujer que había aprendido a decir no. David finalmente me encontró un martes por la tarde. Yo estaba llegando de la florería, cargando un ramo de girasoles que Ernesto me había regalado porque algunos pétalos estaban marchitos y ya no podía venderlos. Los girasoles siempre fueron mis flores favoritas, algo que David solía saber cuando era niño. Ahora probablemente no recordaba ni mi color preferido. Lo vi esperando junto a la puerta del edificio, con las manos en los bolsillos y esa postura encorvada que adoptaba cuando sabía que había hecho algo mal. Mi primer instinto fue dar la vuelta y salir corriendo. Pero tenía 66 años. Ya no corría de nada. Además, esto tenía que pasar en algún momento. Respiré hondo, ajusté los girasoles en mis brazos como si fueran un escudo, y caminé hacia él. Cuando me vio, su cara se iluminó con algo parecido al alivio. «Mamá, te encontré. Gracias a Dios. He estado buscándote por semanas». Mi voz salió más fría de lo que esperaba. «¿Qué quieres, David?» Él parpadeó, sorprendido por mi tono. «Necesito hablar contigo. ¿Podemos subir?» Negué con la cabeza. «Aquí está bien». Se quedó callado un momento, buscando las palabras correctas. Finalmente dijo: «Mamá, lo siento. Siento todo. Siento no haberte defendido esa noche. Siento haber dejado que Lorena te tratara mal. Siento haberte mandado ese mensaje. Fue horrible de mi parte». Las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo varias veces. Pero no sonaban sinceras. Sonaban desesperadas. «¿Qué quieres realmente, David?», repetí, cruzando los brazos. «Porque sé que no viniste hasta acá solo para disculparte.
Él bajó la mirada, avergonzado. Estamos en problemas. Mamá, no podemos pagar la hipoteca completa. El banco nos mandó una notificación. Si no pagamos los 3 meses atrasados más el siguiente, nos quitan la casa. Ahí estaba. La verdad debajo de las disculpas. No había venido porque me extrañara. Había venido porque necesitaba mi dinero. Sentí una mezcla de decepción y claridad. La decepción de confirmar lo que ya sabía. La claridad de saber exactamente qué hacer. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él tragó saliva. $4,800. Fue mi turno de quedarme callada. $4,800 era casi todo lo que me quedaba en ahorros después de pagar el depósito y los primeros meses de renta del departamento. Si le daba ese dinero, quedaría vulnerable, sin red de seguridad. Pero David me miraba con esos ojos que recordaba de su infancia, esos ojos que me pedían un helado o permiso para quedarse despierto hasta tarde. Excepto que ya no era un niño. Era un hombre de 42 años que había permitido que su hijo me humillara y que su esposa me envenenara la vida. Mamá, por favor, dijo, y su voz se quebró un poco. Sé que no merezco tu ayuda. Sé que fui un mal hijo. Pero Samuel va a perder su casa. Va a tener que cambiar de escuela. Va a tener que dejar a sus amigos. ¿Puedes vivir con eso? Ahí estaba otra vez. La manipulación emocional disfrazada de preocupación paternal. Usaba a Samuel como escudo, sabiendo que ese era mi punto débil. Pero algo había cambiado en mí durante esos meses de soledad. Ya no mordía el anzuelo tan fácilmente. David, respondí despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Samuel escupió en mi plato porque tú y Lorena le enseñaron que estaba bien faltarme el respeto. Samuel no va a aprender nada si ustedes siguen esperando que yo resuelva sus problemas. Él abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. No terminé. Dicho eso, no voy a dejar que un niño de 8 años pague por los errores de sus padres. Voy a ayudarlos. Pero no de la manera que esperan. Su cara se iluminó con esperanza. Sí. Mamá, gracias. Yo sabía que... Lo interrumpí. Voy a pagar el 40% de lo que deben. $1,920. Ni $1 más. Y no lo voy a depositar en tu cuenta. Lo voy a pagar directo al banco. Además, esto no significa que volvamos a ser lo que éramos. No voy a regresar a esa casa. No voy a volver a pagar su hipoteca mensual. Esto es una sola vez, por Samuel, no por ustedes. ¿Entiendes? La esperanza en su cara se transformó en frustración. Pero mamá, eso no es suficiente. Necesitamos los 4,800 completos. Entonces consigan el resto, dije firmemente. Pidan un préstamo. Vendan algo. Busquen un segundo trabajo. Hagan lo que hacen millones de personas cuando tienen responsabilidades financieras. Pero no cuenten conmigo para salvarlos cada vez. David se puso pálido. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo tampoco podía creer lo que estaba diciendo, pero sentía correcto. Por primera vez en años, estaba poniendo límites. No puedes hacernos esto, dijo, y su voz subió de tono. Somos tu familia. Tú nos metiste en esto al darnos ese dinero para la entrada. Ahora tienes la obligación de ayudarnos a mantenerla. Me reí. Fue una risa amarga que me sorprendió incluso a mí. ¿Obligación? David, yo les di $150,000. Pagué la hipoteca durante 3 años. Los alimenté, limpié su casa, cuidé a tu hijo. Y a cambio recibí desprecio, humillación y un escupitajo en mi plato. Mi obligación terminó esa noche. Lo que estoy ofreciendo ahora es más de lo que merecen. Él se quedó callado, respirando pesadamente. Podía ver la rabia y la impotencia luchando en su cara. Finalmente dijo, Lorena tenía razón sobre ti. Eres egoísta. Solo piensas en ti misma. Sus palabras deberían haberme dolido. Hace 3 meses me habrían destrozado. Pero ahora solo sentía lástima. Lástima por el hombre en que se había convertido, por el niño que solía ser y que había enterrado bajo capas de resentimiento y cobardía. Si cuidar de mí misma me hace egoísta, entonces sí, soy egoísta, dije con calma. Y sabes qué, David, está bien.
He pasado 66 años cuidando de otros. Cuidé de tu padre durante 42 años. Te cuidé a ti durante más de 40. Cuidé de Samuel cuando ustedes no querían hacerlo. Ahora me toca cuidarme a mí. Y si eso te parece egoísta, es tu problema, no el mío. Saqué una libreta de mi bolso, arranqué una hoja y escribí el nombre del banco y los datos de mi cuenta. Mañana voy a hacer la transferencia. $1920. Después de eso, no quiero que vuelvas a buscarme a menos que sea para una disculpa real, no para pedirme dinero. Le extendí el papel. Él lo tomó con manos temblorosas, mirándolo como si fuera un insulto personal. Esto no es suficiente, mamá. Lo sé, respondí. Pero es todo lo que vas a recibir. Ahora vete. Tengo cosas que hacer. Él se quedó ahí parado un momento más, buscando algo que decir, alguna manera de manipularme como solía hacerlo. Pero yo ya no era la misma mujer. Finalmente se dio la vuelta y caminó hacia su auto. No miró atrás. Subí a mi departamento con las piernas temblando. Cerré la puerta, dejé los girasoles sobre la mesa y me desplomé en el sofá. Había hecho lo correcto. Lo sabía. Pero aún así dolía. Dolía haber visto a mi hijo convertido en un extraño. Dolía saber que probablemente nuestra relación nunca volvería a ser lo que fue. Pero también había algo más, un sentimiento extraño de poder, de control sobre mi propia vida. Había puesto un límite. Había dicho no y el mundo no se había acabado. David no había muerto. Yo no había muerto. Simplemente habíamos establecido nuevas reglas. Esa noche, Delia tocó mi puerta con una botella de vino barato y 2 copas. ¿Cómo estuvo?, preguntó sin rodeos. Le conté todo mientras tomábamos vino en mi pequeño balcón, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Cuando terminé, ella levantó su copa. Por los límites, dijo. Por las madres que finalmente aprenden a decir no. Brindamos, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. A la mañana siguiente fui al banco e hice la transferencia. $1920. Exactamente el 40%. Pedí el comprobante impreso y lo guardé en una carpeta, por si acaso. No confiaba en que David no intentara decir después que nunca recibió el dinero. Cuando salí del banco, me sentí más ligera. No porque hubiera ayudado, sino porque lo había hecho en mis términos. No había cedido a la presión. No había sacrificado mi seguridad financiera por su irresponsabilidad. Había encontrado un punto medio entre el amor maternal y el amor propio. Y ese equilibrio, frágil como era, se sentía como una victoria. Caminé hasta la florería sintiendo el sol en mi cara, y por primera vez en años, el futuro no se sentía como una amenaza. Se sentía como una promesa. Una promesa de que podía ser feliz, incluso sin la aprobación de mi hijo. Incluso sin la familia que siempre pensé que tendría. Podía ser feliz simplemente siendo yo. Pasaron 3 meses sin noticias de David. 3 meses en los que construí una rutina que no dependía de nadie más que de mí misma. Despertaba a las 7, preparaba café, regaba mis plantas del balcón. Luego iba a la florería donde Ernesto me había dado más responsabilidades. Ahora yo abría la tienda 2 veces por semana y manejaba el inventario. Por las tardes tomaba mi clase de pintura, donde acababa de terminar un retrato de Armando de memoria, con esos ojos que siempre parecían entenderlo todo sin necesidad de palabras. Los fines de semana Delia y yo explorábamos mercados de pulgas, tomábamos café en lugares nuevos, íbamos al cine a ver películas que nos hacían llorar o reír sin pena. Era una vida simple, pequeña comparada con lo que alguna vez tuve. Pero era mía. Y eso la hacía infinitamente más valiosa que aquella casa grande donde vivía como un fantasma pagando cuentas. Mi teléfono permanecía en silencio. A veces me preguntaba si David habría conseguido el dinero restante, si Samuel seguía en la misma escuela, si Lorena seguía envenenando a mi hijo contra mí. Pero eran pensamientos pasajeros, como nubes que cruzan el cielo sin detenerse. Entonces llegó el mensaje. Era un miércoles por la noche. Yo estaba terminando de pintar unas margaritas en un lienzo pequeño cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Era Lorena. Lucía, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor. Mi primer instinto fue borrar el mensaje y bloquear el número.
Lorena nunca había sido amable conmigo, y ahora que necesitaba algo, de repente recordaba mi nombre. Pero había algo en ese por favor que sonaba diferente. No era manipulador. Era desesperado. Esperé un día completo antes de responder. Finalmente escribí: ¿qué pasa? Su respuesta llegó en menos de un minuto. Es Samuel. Está en el hospital. Neumonía. Está grave. Mi corazón se detuvo. Todo el resentimiento, toda la rabia, toda la distancia que había construido cuidadosamente se evaporó en un segundo. Samuel. Mi nieto. El niño que escupió en mi plato, pero que también solía abrazarme y llamarme su abuela favorita cuando era más pequeño. ¿Qué hospital? Escribí con manos temblorosas. Ella me dio la dirección. Terminó el mensaje con: David no quiere que vengas. Dice que ya hiciste suficiente daño. Pero yo creo que Samuel te necesita. Por favor. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos, sintiendo como las paredes del departamento se cerraban a mi alrededor. Podía ignorar el mensaje. Podía decirme a mí misma que ellos habían tomado su decisión, que me habían cortado de sus vidas, que ahora debían enfrentar las consecuencias solos. Sería lo justo, lo lógico, lo que cualquier persona con dignidad haría. Pero entonces recordé algo que Armando me decía cuando discutíamos: Lucía, puedes tener razón o puedes tener paz. Rara vez puedes tener ambas al mismo tiempo. Y en ese momento entendí que no se trataba de David o Lorena. Se trataba de Samuel. Un niño de 8 años que estaba enfermo, que probablemente tenía miedo, que no entendía completamente lo que había hecho aquella noche en la cena. Yo podía castigar a David quedándome en casa. Pero también estaría castigando a Samuel. Y eso no era algo con lo que pudiera vivir. Me puse el abrigo, tomé mi bolso y salí hacia el hospital. Delia me vio desde su puerta. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación. Es mi nieto, respondí. Está enfermo. Ella asintió, entendiendo todo sin necesidad de más explicaciones. Ve, haz lo que tengas que hacer. Pero no te pierdas a ti misma en el proceso. El hospital olía a desinfectante y a desesperación silenciosa. Caminé por los pasillos blancos, siguiendo las indicaciones, hasta llegar a la sala de pediatría. Lorena estaba sentada en una silla de plástico verde afuera de una habitación, con la cara enterrada en las manos. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Lucía. Viniste. Gracias. No sabía si vendrías. No respondí. Simplemente pregunté: ¿cómo está? Ella tragó saliva, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tiene neumonía bilateral. Le dieron antibióticos intravenosos, pero la fiebre no baja. Los doctores dicen que las próximas 48 horas son críticas. Si la infección no responde al tratamiento. Se le quebró la voz y no pudo terminar la frase. Sentí un peso enorme en el pecho, como si alguien hubiera puesto piedra sobre mis pulmones. ¿Puedo verlo? Lorena asintió, pero puso una mano en mi brazo. David está adentro. No sabe que te llamé. Va a enojarse cuando te vea. No me importa, dije, y era verdad. David podía enojarse todo lo que quisiera. Yo no había venido por él. Abrí la puerta de la habitación y lo primero que vi fue a Samuel, tan pequeño en esa cama de hospital, conectado a tubos y monitores que pitaban suavemente. Su piel estaba pálida, casi transparente, y respiraba con dificultad incluso con la máscara de oxígeno. David estaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano diminuta de Samuel. Cuando me vio entrar, su cara se transformó en una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Qué haces aquí?, siseó, tratando de no levantar la voz para no despertar a Samuel. Vine a ver a mi nieto, respondí con calma, acercándome a la cama. David se levantó, bloqueándome el paso. Te dije que no quería verte. No tienes derecho a estar aquí después de abandonarnos. Lo miré directo a los ojos. No te abandoné, David. Me fui porque me trataban como basura. Pero Samuel es diferente. Es un niño. Y no voy a dejar que mi orgullo o tu rabia me impidan estar aquí cuando me necesita. David apretó los puños, pero no dijo nada más. Sabía que tenía razón. Sabía que si me echaba del hospital en ese momento, sería él quien quedaría como el villano. Se hizo a un lado, derrotado, y se sentó de nuevo junto a la cama.
Me acerqué por el otro lado y miré a Samuel. Incluso dormido y enfermo, seguía siendo hermoso. Tenía las facciones de David, pero la nariz de Armando. Era una mezcla de todos nosotros, un pedazo de historia familiar respirando con dificultad bajo sábanas de hospital. Me senté en la silla vacía y simplemente me quedé ahí, mirándolo respirar. Los minutos pasaban lentos, pesados. El único sonido era el pitido constante de los monitores y la respiración trabajosa de Samuel. David no me hablaba. Yo no le hablaba a él. Estábamos unidos solo por el miedo compartido de perder a ese niño. Lorena entraba y salía cada media hora, trayendo café que nadie tomaba, actualizaciones de enfermeras que no decían nada nuevo. Pasé toda la noche ahí. No porque David me lo pidiera. No porque Lorena lo esperara. Sino porque era lo correcto. Porque ser abuela no era algo que pudiera apagar y encender según me conviniera. Era parte de quien era yo, incluso cuando dolía, incluso cuando no era correspondido. A las 4 de la mañana, Samuel abrió los ojos. Miró alrededor confundido, ajustándose a las luces tenues y los sonidos extraños. Cuando me vio, parpadeó varias veces, como si no pudiera creer que estuviera ahí. «Abuela», susurró con voz ronca. «Aquí estoy, mi amor», dije, tomando su mano. «Aquí estoy». Él apretó mi mano débilmente y cerró los ojos otra vez. Pero había algo en ese gesto, algo en la forma en que se aferró a mí, que me dijo todo lo que necesitaba saber. Me había extrañado. Quizás no lo entendía completamente. Quizás no sabía por qué me había ido. Pero me había extrañado. Al día siguiente la fiebre empezó a bajar. Los antibióticos finalmente estaban funcionando. Los doctores dijeron que Samuel estaba fuera de peligro, pero necesitaría quedarse hospitalizado al menos una semana más para monitoreo. David y Lorena se relajaron visiblemente, como si alguien hubiera quitado una cuerda que los estaba estrangulando. Yo también sentí alivio, pero era un alivio complicado, mezclado con la incertidumbre de qué pasaría ahora. ¿Volvería a mi departamento y seguiría con mi vida como si nada? ¿O esto cambiaba algo? Lorena fue la primera en romper el silencio incómodo. «Lucía, gracias por venir. Sé que no tenías que hacerlo. Sé que fuimos horribles contigo». La miré, buscando signos de manipulación en su rostro. Pero solo vi cansancio y algo parecido a la vergüenza. «Vine por Samuel», dije firmemente. «No por ustedes». «Lo sé», respondió ella, bajando la mirada. «Y eso nos hace sentir peor». David carraspeó desde su silla. «Mamá, yo», comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No sabía cómo disculparse. Probablemente nunca había tenido que hacerlo realmente. «No digas nada ahora», lo interrumpí. «Estás cansado. Todos estamos cansados. Solo concentrémonos en que Samuel se mejore. Ya habrá tiempo para hablar». Pero en mi mente ya estaba tomando decisiones. Iba a ayudar con los gastos médicos. No todos, pero una parte. 40%, como la última vez. Porque esa era mi regla ahora, ayudar sin sacrificarme, amar sin perderme. Ya había llamado al hospital y preguntado cuánto costaría todo. El seguro de David cubría el 70%, pero el 30% restante eran casi $6,000. Yo pagaría 2,400. Directo al hospital, no a ellos. Sin condiciones, sin expectativas de gratitud eterna, sin esperar que esto arreglara nuestra relación. Solo porque era lo correcto. Esa tarde, mientras Samuel dormía y David había salido a buscar comida, Lorena se sentó a mi lado. «Lucía, necesito decirte algo. Y necesito que me dejes terminarlo antes de que respondas». Asentí, preparándome para lo que viniera. Ella respiró hondo. «Fui una mala persona contigo. Una persona terrible. Te traté como si fueras una carga cuando en realidad eras la única razón por la que teníamos esa casa. Envenenaba a David contra ti porque tenía celos. Celos de que él te quisiera más a ti que a mí. Celos de tu historia con él, de los recuerdos que compartían, de la forma en que él hablaba de ti cuando estábamos recién casados. Entonces decidí que si no podía competir contigo, te iba a destruir. Y lo logré. Te hice sentir tan miserable que te fuiste. Y ahora, viendo a Samuel ahí, pensando que podría haberlo perdido, entiendo que destruí lo único que realmente importaba, la familia.
Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba honestidad. No esperaba vulnerabilidad. Esperaba excusas, justificaciones, más manipulación disfrazada de disculpa. Pero esto era diferente. Esto sonaba real. No sé qué decir, admití finalmente. Lorena se limpió una lágrima. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que entendieras que sé exactamente lo que hice. Y si nunca me perdonas, lo entenderé. Pero por favor, no castigues a Samuel por mis errores. Él te necesita. Y creo que tú también lo necesitas a él. Tenía razón. Samuel era inocente en todo esto. Era solo un niño que había sido criado en un ambiente tóxico, que había aprendido comportamientos de los adultos a su alrededor. Pero los niños pueden desaprender. Los niños pueden cambiar. Los adultos también, aunque es más difícil. Voy a estar aquí para Samuel, dije finalmente. Pero no voy a volver a esa casa. No voy a volver a ser quien era. Si quieren que sea parte de sus vidas, va a ser en mis términos. Con respeto. Con límites. Con dignidad. ¿Puedes vivir con eso? Lorena asintió rápidamente. Puedo. Lo prometo. El tiempo diría si ese era un compromiso que podía cumplir. Samuel salió del hospital una semana después, débil pero sonriendo. Lo vi caminar hacia el auto apoyado en David, y algo en mi pecho se aflojó. Había pasado cada día de esa semana visitándolo, trayéndole dibujos para colorear, leyéndole cuentos con voces graciosas que lo hacían reír incluso cuando le dolía el pecho. David y Lorena me habían dejado espacio, respetando los límites que había establecido. No me presionaban para quedarme más tiempo. No me pedían que volviera a la casa. Simplemente me agradecían cada vez que llegaba y cada vez que me iba. Era extraño, ese respeto nuevo. Incómodo. Como un zapato que todavía no se amolda al pie. Pero era un comienzo. El día que Samuel fue dado de alta, Lorena me llamó aparte en el estacionamiento del hospital. Lucía, pagué tu parte de los gastos médicos. Los $2,400. Ya está arreglado. La miré confundida. Yo iba a pagarlo. Lo sé, dijo ella rápidamente. Pero encontré la manera. Vendí algunas cosas. Pedí un préstamo pequeño. Quiero que te quedes con tu dinero. Ya has hecho suficiente. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Por primera vez, Lorena estaba intentando no depender de mí. No supe si creerle completamente, pero asentí. Gracias. Los siguientes 2 meses fueron de cambios lentos, casi imperceptibles. Samuel me mandaba dibujos por mensaje. Dibujos de flores, de casas, de una mujer que supuestamente era yo con un vestido color naranja brillante y una sonrisa enorme. Cada dibujo venía con un mensaje corto. Te extraño, abuela. Gracias por cuidarme en el hospital. Eres la mejor. Eran palabras simples, probablemente supervisadas por Lorena o David, pero me llegaban al corazón de todas formas. Respondía con emojis de corazones y mensajes cortos. Yo también te extraño, campeón. Estoy orgullosa de ti. Eran conversaciones pequeñas, sin peso, sin drama, pero reconstruían algo que creía perdido para siempre. David también empezó a mandarme mensajes. Al principio eran solo actualizaciones sobre Samuel. Hoy volvió a la escuela. Está comiendo mejor. Te manda saludos. Pero poco a poco se volvieron más personales. Mamá, estuve pensando mucho. Creo que nunca te agradecí realmente por todo lo que hiciste por nosotros. Por la casa, por el dinero, por cuidar de Samuel. Me aproveché de ti. Lo siento. No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje reposara en mi pantalla durante horas, leyéndolo una y otra vez, buscando señales de manipulación. Pero no las encontré. Solo encontré algo que parecía arrepentimiento genuino. Finalmente escribí: aprecio la disculpa, David. Pero las palabras son fáciles. Los hechos son los que cuentan. Su respuesta llegó casi instantáneamente. Lo sé. Y voy a demostrártelo. Dame la oportunidad. No prometí nada. Pero tampoco cerré la puerta. Esa noche, mientras pintaba en mi balcón, Delia apareció con té y galletas. ¿Cómo va la reconciliación?,
Preguntó con esa franqueza que la caracterizaba. Lenta, respondí. Pero creo que es mejor así. Las cosas rápidas no duran. Ella asintió sabiamente. Tu hijo está aprendiendo algo que debió aprender hace años. Que el amor de una madre no es infinito si no viene acompañado de respeto. Tiene razón de asustarse. Ya te perdió una vez. Sus palabras me hicieron pensar. ¿De verdad David tenía miedo de perderme? ¿O solo tenía miedo de perder mi apoyo financiero? El tiempo lo diría. Pero esta vez no iba a adelantarme a los hechos. Iba a esperar, observar, protegerme. Un sábado por la tarde recibí un mensaje inesperado de David. Mamá, Samuel quiere invitarte a almorzar. Aquí en casa. Dice que no es lo mismo sin ti. Sé que es mucho pedir. Pero ¿considerarías venir? Solo una hora. Sin presiones. Mi primera reacción fue negativa. Volver a esa casa, sentarme en esa mesa donde fui humillada, enfrentar los recuerdos. Sonaba como una tortura autoimpuesta. Pero entonces pensé en Samuel. En su sonrisa. En sus dibujos. En cómo había apretado mi mano en el hospital. No podía castigarlo eternamente por algo que no había sido completamente su culpa. Escribí. ¿Qué día? David respondió inmediatamente. ¿El domingo? A la 1. Yo cocino. Tú solo tienes que venir. Dudé. Finalmente escribí. Iré. Pero solo por una hora. Y si algo se siente mal, me voy. Entendido. Gracias. Mamá. De verdad. El domingo llegó con un nudo en mi estómago que no se iba ni con té ni con respiraciones profundas. Delia me ayudó a elegir ropa. Algo cómodo pero que te haga sentir poderosa, dijo, sacando de mi armario un pantalón gris y una blusa color verde olivo que me había regalado el mes pasado. Nada muy elegante. Solo tú siendo tú. Llegué a la casa a la 1 en punto. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Samuel estaba ahí, con los ojos brillantes y una sonrisa que me partió el corazón. Abuela, viniste. Se lanzó a mis brazos y lo abracé fuerte, sintiendo como algo dentro de mí sanaba un poco. Lo extrañaba. Extrañaba su olor a champú de niño, su risa, su energía. Entramos juntos, su mano pequeña aferrada a la mía. La casa olía a comida casera. David estaba en la cocina, usando un delantal ridículo con un dibujo de un pollito. Lorena estaba poniendo la mesa con cuidado, usando los platos buenos que normalmente reservaban para visitas importantes. Hola, mamá, dijo David, y su voz sonaba nerviosa. Gracias por venir. Me senté en la sala, no en la cocina donde solía estar relegada. Lorena trajo jugo y se sentó frente a mí. Lucía, antes de que comamos, Samuel quiere decirte algo. El niño se acercó, jugando con sus dedos, nervioso. Abuela, siento haberte escupido. Mamá y papá me explicaron que estuvo muy mal. Que te lastimé. No entendía antes, pero ahora sí. ¿Me perdonas? Sus ojos estaban llenos de lágrimas genuinas. Este no era el niño arrogante de aquella cena. Este era un niño que había aprendido una lección dura. Me arrodillé para quedar a su altura y tomé sus manos. Samuel, lo que hiciste estuvo muy mal. Me dolió mucho. Pero eres un niño, y los niños cometen errores. Lo importante es que aprendas de ellos. Te perdono. Pero necesito que me prometas que nunca más vas a faltarle el respeto a nadie así. ¿De acuerdo? Él asintió rápidamente. Lo prometo, abuela. Lo prometo. Lo abracé, y él se aferró a mí como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. Cuando nos separamos, vi a David limpiándose los ojos discretamente. Lorena también estaba llorando. El almuerzo fue extrañamente normal. David había cocinado pasta con salsa boloñesa, uno de mis platos favoritos. Comimos hablando de cosas triviales, la escuela de Samuel, el trabajo de David, las plantas de mi balcón. Nadie mencionó el pasado. Nadie mencionó el dinero. Nadie mencionó la hipoteca. Era como si todos hubiéramos acordado tácitamente darle una oportunidad al presente, sin el peso de lo que había sido. Samuel me enseñó sus juguetes nuevos, me contó sobre su mejor amigo, me pidió que le enseñara a pintar como yo. Cuando llegó la hora de irme, Samuel me abrazó en la puerta. ¿Vas a volver, abuela?
Volveré, prometí. Pero vivo en otro lugar ahora. Tengo mi propio espacio, mi propia vida. Él asintió, aunque no estaba segura de que entendiera completamente. Pero está bien visitarte, ¿verdad? Claro que sí, campeón. Cuando quieras. David me acompañó al auto. Mamá, antes de que te vayas, quiero que sepas que Lorena y yo estamos yendo a terapia. De pareja y familiar. Estamos tratando de entender qué hicimos mal, cómo llegamos a este punto. No espero que eso cambie tu opinión sobre nosotros de inmediato. Solo quiero que sepas que lo estamos intentando. Lo miré, realmente lo miré. Había ojeras bajo sus ojos, arrugas que no recordaba. Mi hijo estaba envejeciendo. Y parte de ese envejecimiento era mi culpa por haberlo protegido demasiado cuando era joven, por no enseñarle a enfrentar consecuencias. Pero otra parte era su responsabilidad. Me alegra que busquen ayuda, dije finalmente. Es un buen paso. Él asintió. Sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero intentar ser mejor. Por Samuel. Y por ti. Conduje de regreso a mi departamento con sentimientos mezclados. Había ido preparada para lo peor y había encontrado algo diferente. No era perfecto. No era una reconciliación de película. Pero era real. Y quizás eso era suficiente por ahora. Las semanas siguientes trajeron algo que no esperaba: consistencia. David me mandaba mensajes cada 3 días. Nada invasivo, solo pequeñas actualizaciones. Samuel sacó buena nota en matemáticas. Lorena consiguió un ascenso en el trabajo. Estamos pensando en adoptar un gato. Eran mensajes que no exigían respuesta inmediata, que no pedían nada, que simplemente me mantenían en el loop de sus vidas sin presionarme. Yo respondía cuando podía, cuando quería. A veces con un emoji. A veces con una frase corta. La distancia seguía ahí, pero ya no se sentía como un abismo. Se sentía como un espacio necesario, un colchón de aire que nos permitía respirar sin ahogarnos mutuamente. Samuel me llamaba por videollamada los domingos. Me mostraba sus dibujos. Me contaba chistes malos que lo hacían reír a carcajadas. Me preguntaba cuándo iba a visitarlo otra vez. Yo le mostraba mis pinturas, le hablaba de las flores de la tienda, le prometía que pronto iríamos al parque juntos. Eran conversaciones ligeras, sin el peso de expectativas rotas. Y lentamente, muy lentamente, empecé a extrañarlo de una manera que no dolía. Era un extrañar sano, natural, el que siente una abuela por su nieto. No el extrañar desesperado y culpable que había sentido los primeros meses. Una tarde de jueves, mientras organizaba rosas en la florería, entró una mujer mayor que no reconocí de inmediato. Llevaba lentes oscuros y un pañuelo en la cabeza. Cuando se quitó los lentes, casi dejé caer el florero que tenía en las manos. Era Amanda, la madre de Lorena. La misma mujer que me había mandado ese mensaje horrible semanas atrás, acusándome de egoísta y de arruinar a su familia. Lucía, dijo con voz temblorosa. Necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue pedirle que se fuera. Pero Ernesto estaba en la trastienda y no quería hacer una escena. Además, había algo en su postura, en la forma en que sostenía su bolso con ambas manos, que me dijo que no venía a atacarme. Venía a pedir algo. Tienes 5 minutos, dije firmemente, cruzando los brazos. Ella asintió y respiró hondo. Vine a disculparme. Aquel mensaje que te mandé fue horrible, cruel. No sabía toda la historia. Lorena solo me contaba su versión, donde tú eras la villana, la suegra amargada que los abandonó. Pero después del hospital, después de ver cómo viniste sin que nadie te lo pidiera, empecé a hacer preguntas. Y Lorena finalmente me dijo la verdad. Sobre el escupitajo. Sobre cómo te trataban. Sobre todo. Me quedé callada, dejándola continuar. Amanda se limpió una lágrima que escapó debajo de sus lentes. Yo crié a Lorena para que fuera fuerte, independiente. Pero en algún punto eso se convirtió en ser cruel. Y no lo vi. O no quise verlo. Pensé que estaba protegiendo a mi hija cuando en realidad estaba validando su peor comportamiento. Tú no merecías nada de eso. Y siento mucho haber contribuido a tu dolor. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esta conversación. No esperaba que la madre de Lorena, de todas las personas, viniera a pedirme perdón.
No sé qué decir, admití finalmente. Amanda asintió. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Y que si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, puedes contar conmigo. Compró un ramo de girasoles antes de irse, y no pude evitar sonreír ante la ironía. Los girasoles siempre vuelven. Una semana después recibí algo completamente inesperado por correo. Un sobrecolor amarillo claro con mi nombre escrito en letra infantil. Lo abrí con curiosidad y encontré una carta doblada en 4 partes. Era de Samuel. Querida abuela, decía la carta con letra temblorosa y algunas palabras mal escritas. Estoy aprendiendo a escribir cartas en la escuela. La maestra dice que las cartas son para decirle cosas importantes a las personas que queremos. Yo te quiero mucho. Siento haberte hecho llorar. Papá me explicó que cuando te fuiste fue porque yo me porté muy mal. Y porque ellos también se portaron mal. Dice que los adultos a veces cometen errores grandes y que cuesta mucho trabajo arreglarlos. Estoy tratando de portarme mejor. Ya no digo cosas feas. Ya ayudo a poner la mesa. Ya le digo gracias a mamá cuando cocina. Quiero que estés orgullosa de mí. Te extraño todos los días. ¿Podemos ir al parque pronto? Te ama, Samuel. Había un dibujo al final de la carta. Una casa pequeña, un árbol, y 2 figuras tomadas de la mano. Una alta, una pequeña. Abuela y yo, decía la leyenda abajo. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en la caja donde tenía la fotografía de David niño y el retrato de Armando. Eran pedazos de mi historia, dolorosos pero importantes. Esa misma tarde le respondí con mi propia carta escrita a mano, algo que no hacía en años. Querido Samuel, le escribí. Recibí tu carta y me hizo muy feliz. Estoy muy orgullosa de ti, no solo porque estás aprendiendo a escribir tan bonito, sino porque estás aprendiendo algo más difícil, a reconocer cuando nos equivocamos y a intentar ser mejores. Eso es algo que muchos adultos nunca aprenden. Tú ya vas adelantado. Claro que podemos ir al parque. El próximo sábado, si tu papá y tu mamá están de acuerdo. Llevaré una pelota y podemos jugar. También te voy a enseñar a pintar flores, como me pediste. Yo también te extraño, campeón. Y te quiero mucho. Siempre te voy a querer, incluso cuando estemos lejos. Porque eso es lo que hace el amor de verdad. No se va, aunque duela. Tu abuela, Lucía. Mandé la carta al día siguiente, imaginando su cara cuando la recibiera. David me mandó una foto 2 días después. Samuel sosteniendo la carta con una sonrisa enorme. Dice que es su tesoro más importante, escribió David. Gracias por no rendirte con él. Con nosotros. No respondí al mensaje. Solo lo guardé. Algunas cosas no necesitan respuesta. Solo necesitan ser sentidas. El sábado llegó soleado y fresco. Recogí a Samuel en la casa y fuimos al parque que estaba a 10 minutos. David y Lorena se quedaron en casa, respetando ese tiempo que Samuel y yo necesitábamos solos. El niño corría adelante, señalando pájaros y perros, con una energía que me recordaba por qué vale la pena perdonar. Porque los niños son esperanza en forma humana. Porque merecen segundas oportunidades. Porque todavía pueden aprender lo que los adultos ya olvidaron. Jugamos con la pelota hasta que ambos terminamos sin aliento. Luego nos sentamos bajo un árbol y saqué un cuaderno pequeño y lápices de colores. Vamos a dibujar algo juntos, le dije. ¿Qué quieres dibujar? Samuel pensó un momento. Una casa. Pero no una casa triste. Una casa feliz. Empezamos a dibujar juntos. Él hacía las paredes, yo las ventanas. Él coloreaba el techo, yo agregaba flores en el jardín. No hablábamos mucho. Solo estábamos ahí, creando algo nuevo juntos. Algo que no estaba manchado por el pasado. Cuando terminamos, Samuel sostuvo el dibujo con orgullo. Es nuestra casa, abuela. Tuya y mía. Sonreí. Es hermosa. En el camino de regreso, Samuel tomó mi mano. Abuela, ¿me sigues queriendo? La pregunta me tomó desprevenida. Me detuve y me arrodillé para mirarlo a los ojos. Siempre te voy a querer, Samuel. Incluso cuando haces cosas malas. Incluso cuando me lastimas. Porque eres mi nieto y ese amor no se apaga.
Pero eso no significa que voy a dejar que me traten mal. ¿Entiendes la diferencia? Él asintió lentamente. Es como cuando mamá me regaña, pero igual me da un abrazo después. Exacto, dije, sonriendo. Puedes amar a alguien y aún así poner límites. Eso es amor de verdad. Él procesó mis palabras con esa seriedad que a veces tienen los niños, esa capacidad de entender cosas profundas de formas simples. Luego me abrazó fuerte. Te prometo que voy a respetar tus límites, abuela. Lo sé, campeón. Lo sé. Cuando lo dejé en su casa, Lorena salió a recibirnos. Gracias por hoy, Lucía. Samuel no ha parado de hablar del parque en toda la semana. Es importante para él. Y para mí también, respondí. Lorena dudó un momento, luego dijo, ¿te gustaría venir a cenar el próximo viernes? Nada formal. Solo nosotros 4. Pensé en ello. Cada paso que daba hacia ellos era un riesgo. Pero también era una oportunidad. Iré, dije finalmente. Pero solo si prometes que no habrá drama. Lo prometo. Esta vez, le creí. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con cuidado, eligiendo un suéter color mostaza que Delia decía me hacía ver radiante. Ella notó mi nerviosismo mientras me ayudaba a decidir si llevar o no un postre. Lleva algo simple, me aconsejó. No es una declaración de paz, es solo una cena. Compré un pay de manzana en la panadería del barrio y conduje hacia la casa con el estómago hecho nudo. Cuando llegué, Samuel abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. «Abuela», gritó, lanzándose a mis brazos. La casa olía diferente esta vez. No solo a comida, sino a algo más sutil, a velas aromáticas, a limpieza fresca, a esfuerzo. Lorena salió de la cocina secándose las manos en un delantal. «Lucía, pasa. Todo está casi listo». La mesa estaba puesta con cuidado. No en la cocina donde solían relegarme, sino en el comedor principal. Mi lugar no era la esquina olvidada, sino frente a David, con Samuel a mi lado. Era un detalle pequeño, pero cargado de significado. Alguien había pensado en dónde me sentaría. Alguien había querido que me sintiera importante. David apareció con una botella de vino. «Mamá, me alegra que vinieras. De verdad». Su voz sonaba sincera, sin rastros de la manipulación que solía detectar antes. La cena comenzó con una tensión suave, como cuando estrenas zapatos nuevos y todavía no sabes si te van a lastimar. Hablamos de cosas seguras. El clima, una película que Samuel quería ver, las plantas de mi balcón que ahora incluían orquídeas. Lorena había cocinado pollo asado con verduras, simple pero bien hecho. Todo estaba rico, y se lo dije. Ella sonrió con algo parecido al alivio. «Gracias. Quería que fuera especial». A mitad de la cena, Samuel dejó su tenedor y me miró con esos ojos grandes que tenía. «Abuela, ¿por qué ya no vives aquí?» El comedor se quedó en silencio. David y Lorena intercambiaron miradas nerviosas. Era la pregunta que todos habían estado evitando, la elefante invisible en la habitación. Respiré hondo y decidí ser honesta, pero amable. «Samuel, a veces las personas necesitan su propio espacio para ser felices. Yo necesitaba un lugar donde pudiera pintar cuando quisiera, donde pudiera poner mis cosas a mi manera, donde pudiera ser yo misma. Eso no significa que no los quiera. Solo significa que también me quiero a mí misma». «¿Y eso está bien?», preguntó con genuina curiosidad. «Claro que sí», respondí. «De hecho, está muy bien». Él asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió a comer como si acabara de resolver un misterio importante. Después de cenar, mientras Samuel veía caricaturas en la sala, David me pidió que saliéramos al jardín. «Necesito hablarte de algo», dijo, y su tono era serio. Salimos al patio trasero donde las luces de la casa creaban sombras suaves sobre el pasto. David se sentó en una banca de madera y yo me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. «Mamá, he estado en terapia durante 2 meses. Individual, no solo la de pareja. Y mi terapeuta me hizo una pregunta que no pude responder de inmediato. Me preguntó cuándo fue la última vez que te pregunté cómo estabas tú, no cómo podías ayudarnos. Y me di cuenta de que no recordaba la última vez». Se le quebró la voz y tuvo que detenerse un momento. «Siempre te vi como esta fuerza imparable,
como alguien que no necesitaba nada porque siempre estaba dando. Nunca pensé en el costo que eso tenía para ti. En cuanto de ti misma sacrificabas para mantenernos a flote. Y cuando finalmente dijiste basta, en lugar de escucharte, te ataqué. Porque era más fácil culparte que enfrentar mi propia mediocridad como hijo. Sus palabras me golpearon el pecho. No esperaba esta vulnerabilidad. No esperaba que David realmente hubiera hecho trabajo interno. No sé qué decir, admití finalmente. David se limpió los ojos con el dorso de la mano. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que lo supieras. Que entiendo ahora lo que hice. Y que no espero que me perdones mañana o el mes que viene. Pero voy a seguir intentando ser el hijo que merecías tener. Nos quedamos sentados en silencio por un rato largo, escuchando los grillos y el sonido lejano de la televisión adentro. Finalmente dije, David, yo también cometí errores. Te protegí demasiado cuando eras niño. No te enseñé a enfrentar consecuencias reales. Tu padre siempre decía que yo era demasiado suave contigo, y tenía razón. Quizás si hubieras sido más firme, habrías aprendido antes a valorar lo que tienes. Él negó con la cabeza. No puedes culparte por amarme demasiado. Yo soy adulto. Mis decisiones son mías. Y elegí ser egoísta. Eso no es tu culpa. Miré las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo oscuro. Tu padre estaría orgulloso de que estés haciendo este trabajo, dije finalmente. Él siempre creyó en las segundas oportunidades. David sonrió tristemente. Lo extraño. Todos los días. Yo también, susurré. Yo también. Cuando volví adentro, Lorena estaba lavando los platos. Me acerqué y tomé un trapo para secar. Ella me miró sorprendida. No tienes que hacerlo, Lucía. Eres la invitada. Lo sé, dije. Pero quiero hacerlo. Trabajamos en silencio por unos minutos, cayendo en un ritmo cómodo. Ella lavaba, yo secaba. Era simple, doméstico, sanador. Finalmente Lorena habló. Lucía, sé que no puedo borrar lo que hice. Sé que fui cruel y manipuladora. Pero quiero que sepas que también estoy en terapia. Estoy trabajando en mis inseguridades, en mi necesidad de controlar todo, en mi miedo a no ser suficiente. No es excusa para cómo te traté, pero es una explicación. Y estoy comprometida a cambiar. La miré de verdad por primera vez en años. Vi a una mujer cansada, asustada, tratando de ser mejor. No vi a la villana de mi historia. Vi a alguien tan rota como yo había estado. Te creo, dije finalmente. Y aprecio el esfuerzo. Pero Lorena, si alguna vez vuelves a tratarme así, me voy y no regreso. No habrá tercera oportunidad. Lo entiendo, dijo ella firmemente. Y no la habrá. Te lo prometo. Terminamos de lavar los platos en silencio, pero era un silencio diferente. No era incómodo. Era el silencio de dos mujeres que habían peleado una guerra y ahora intentaban construir una tregua frágil pero real. Cuando llegó la hora de irme, Samuel me dio un abrazo largo. ¿Vas a volver pronto, abuela? Volveré, prometí. Y tú puedes visitarme en mi departamento cuando quieras. ¿Podemos pintar juntos allá? Por supuesto. Tienes tu propio rincón de arte esperándote. Sus ojos se iluminaron con emoción pura. David me acompañó al auto. Antes de subirme, se detuvo. Mamá, una última cosa. Saqué esto de la terapia y quería dártelo. Me entregó un sobre blanco. Adentro había una carta escrita a mano. No la leas ahora, dijo. Léela cuando estés lista. No hay prisa. Metí el sobre en mi bolso y asentí. Conduje de regreso a casa con un peso extraño en el pecho. No era tristeza ni felicidad. Era algo intermedio, algo que se sentía como esperanza cautelosa. Cuando llegué al departamento, Delia estaba esperándome con té caliente. ¿Y bien?, preguntó. ¿Cómo estuvo? Diferente, respondí. Fue diferente. Le conté todo mientras tomábamos té en mi balcón. Cuando terminé, ella sonrió. ¿Sabes qué significa esto, verdad? Significa que tomaste la decisión correcta al irte. Porque ahora están aprendiendo a valorarte. A veces el amor necesita distancia para recordar por qué importa. Esa noche, antes de dormir,
Abrí la carta de David. Su letra era desordenada, emocional. Mamá, comenzaba. Hay tantas cosas que quiero decirte y no sé por dónde empezar. Así que voy a empezar por lo más importante. Te amo. Y lo siento. Siento cada comentario despectivo que dejé pasar. Siento cada vez que Lorena te hizo sentir pequeña y yo fingí no notarlo. Siento haberte hecho sentir que eras una carga cuando en realidad eras el único ancla que mantenía esta familia unida. Siento haber esperado hasta perderte para darme cuenta de lo que tenía. Mi terapeuta dice que el perdón es un proceso, no un evento. Dice que no puedo esperar que me perdones solo porque finalmente entendí lo que hice mal. Así que no te pido perdón todavía. Solo te pido la oportunidad de demostrarte, día a día, que estoy cambiando. Que puedo ser mejor. Que puedo ser el hijo que mi padre te hubiera querido dejar cuando se fue. Te amo, mamá. Siempre te he amado, incluso cuando no supe cómo demostrarlo. David. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto a la de Samuel. 2 cartas. 2 promesas. 2 oportunidades de sanar. El futuro seguía siendo incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo. Me daba curiosidad. 6 meses pasaron como agua entre los dedos. 6 meses de cenas quincenales, de llamadas dominicales con Samuel, de mensajes matutinos de David preguntando cómo había dormido. 6 meses de reconstruir algo que creí destruido para siempre. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos, silencios pesados, viejas heridas que dolían cuando menos lo esperaba. Pero también hubo risas. Hubo abrazos genuinos. Hubo disculpas sin excusas y perdón sin condiciones imposibles. Lorena y yo nunca seríamos mejores amigas, pero habíamos llegado a un respeto mutuo que se sentía suficiente. Ella ya no trataba de controlar cada aspecto de mi relación con Samuel. Ya no hacía comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación. Y yo ya no buscaba señales de traición en cada gesto suyo. Habíamos aprendido a coexistir en el mismo espacio sin lastimarnos. Y eso, descubrí, era su propia forma de amor. Mi departamento seguía siendo mi refugio. Mi espacio sagrado donde pintaba hasta la madrugada, donde Delia y yo tomábamos café hablando de todo y nada, donde podía ser simplemente Lucía sin el peso de expectativas ajenas. David había sugerido varias veces que volviera a vivir con ellos. La habitación sigue ahí, mamá. Siempre va a ser tuya. Pero yo siempre declinaba con gentileza. Necesito mi propio espacio, hijo. Eso no significa que no los quiera. Él había aprendido a aceptarlos sin resentimiento. Un sábado de primavera, Samuel cumplió 9 años. La fiesta fue en el jardín de la casa, con globos de colores vivos y una mesa llena de dulces. Yo llegué temprano para ayudar a decorar, algo que habría sido impensable un año atrás. Lorena y yo colgamos banderines juntas, trabajando en equipo sin tensión. David manejaba la parrilla con una torpeza encantadora que me recordó a Armando en nuestros primeros años de matrimonio. Samuel corría entre los invitados con una energía desbordante, deteniéndose cada tanto para abrazarme y asegurarse de que no me fuera. No me voy a ningún lado, campeón, le prometía cada vez. Estoy aquí. Cuando llegó el momento de partir el pastel, Samuel pidió que yo estuviera a su lado. Abuela, tú soplas las velas conmigo, dijo, tomando mi mano. Lorena no se molestó. David sonrió. Y yo sentí algo cálido expandirse en mi pecho. Esto era lo que había valido la pena. Este momento. Este niño que me incluía en su alegría sin recordar el dolor del pasado. Soplamos las velas juntos y todos aplaudieron. Por un segundo, cerré los ojos y agradecí en silencio. Gracias, Armando, por enseñarme que el amor también puede ser límites. Gracias por darme la fuerza para irme y la sabiduría para volver. Después de la fiesta, mientras los últimos invitados se despedían, David me llamó aparte. Mamá, hay algo que Lorena y yo queremos darte. Me llevó a la sala donde Lorena esperaba con un paquete envuelto en papel plateado. No es mucho, dijo Lorena con nerviosismo. Pero queríamos que supieras cuánto significa para nosotros todo lo que has hecho. Abrí el paquete con curiosidad. Adentro había un álbum de fotos hecho a mano. La portada decía en letras doradas, nuestra historia. Abrí la primera página y mi aliento se detuvo. Había fotos de David bebé en mis brazos, fotos de su primer día de escuela,
fotos de su graduación con Armando y yo a sus lados. Pero también había fotos nuevas. Fotos del hospital con Samuel. Fotos del parque. Fotos de las cenas recientes. Y entre las fotos, había pequeñas notas escritas a mano. Una decía, gracias por no rendirte con nosotros. Otra decía, perdón por tardar tanto en valorarte. Y al final del álbum, en la última página, había una foto reciente de todos juntos en el jardín, sonriendo. Debajo decía, esta es nuestra segunda oportunidad. Y esta vez lo vamos a hacer bien. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin permiso. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de cierre, de un capítulo doloroso que finalmente encontraba su paz. Gracias, susurré, abrazando el álbum contra mi pecho. Esto significa más de lo que imaginan. David se acercó y me abrazó. Lorena se unió al abrazo. Y por primera vez en años, no sentí tensión en ese contacto. Solo sentí familia. Imperfecta, rota, remendada con esfuerzo y terapia. Pero familia al fin. Esa noche, de regreso en mi departamento, puse el álbum sobre la mesa y lo miré durante horas. Cada foto era un recordatorio de que las personas pueden cambiar. De que el perdón no significa olvidar, sino soltar el peso del rencor. De que el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que encuentra la manera de reconstruirse después de quebrarse. Delia tocó mi puerta con vino y chocolates. ¿Cómo estuvo el cumpleaños?, preguntó. Le mostré el álbum sin decir nada. Ella lo hojeó despacio, leyendo cada nota, observando cada foto. Cuando terminó, tenía los ojos húmedos. Hiciste lo correcto, Lucía. Al irte, les enseñaste algo que no habrían aprendido de otra manera. Que no eras un derecho. Eras un regalo. Y los regalos deben cuidarse. Brindamos por eso. Por los regalos que aprendimos a cuidar. Por las segundas oportunidades que nos atrevimos a tomar. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva. Samuel me visitaba en mi departamento una vez al mes. Tenía su propio rincón con pinturas, lienzos pequeños, pinceles de todos los tamaños. Pintábamos juntos durante horas, sin hablar mucho, solo creando. Él hacía dinosaurios de colores imposibles. Yo hacía paisajes que nunca existieron. Y en ese silencio compartido encontrábamos algo más valioso que las palabras: conexión. David me invitaba a almorzar cada 2 semanas. A veces íbamos a restaurantes. A veces cocinaba en casa. Hablábamos de su trabajo, de sus miedos como padre, de cómo la terapia le estaba ayudando a entender patrones que arrastraba desde su propia infancia. Ya no había temas prohibidos. Ya no había elefantes en la habitación. Solo había honestidad, a veces incómoda, pero siempre necesaria. Lorena y yo incluso fuimos juntas a un mercado de flores una tarde. Necesitaba ideas para el jardín y me pidió consejo. Caminamos entre los puestos, hablando de sustratos y fertilizantes, y de repente nos dimos cuenta de que estábamos teniendo una conversación normal. Sin tensión. Sin agendas ocultas. Solo 2 mujeres compartiendo un interés común. Fue extraño y hermoso al mismo tiempo. Una noche, mientras pintaba en mi balcón, recibí un mensaje de David. Mamá, ¿puedes venir mañana? Hay algo importante que queremos decirte. Mi primer instinto fue preocuparme. Pero ya no era la misma mujer que saltaba al peor escenario posible. Ahora confiaba en que si algo estuviera mal, me lo dirían directamente. Claro, respondí. ¿A qué hora? A las 10. Y trae apetito. Voy a hacer tu desayuno favorito. Llegué al día siguiente con curiosidad. David me recibió con un abrazo largo. Entramos a la cocina donde Lorena y Samuel esperaban. Sobre la mesa había un desayuno completo, huevos revueltos, pan tostado, fruta fresca, jugo de naranja. Pero también había algo más. Un sobrecolor crema con mi nombre. Siéntate, mamá, dijo David con una sonrisa misteriosa. Abrí el sobre con manos ligeramente temblorosas. Adentro había un documento legal. Lo leí una vez. Luego otra. No entendía completamente lo que estaba viendo. David se sentó frente a mí. Mamá, después de todo lo que pasó, Lorena y yo hicimos números. Calculamos cuánto dinero invertiste en esta casa. Los 150,000 de la entrada.
Los 3 años de hipoteca. Todo. Y decidimos que no era justo. Esta casa existe por ti. Así que hablamos con un abogado y preparamos esto. Es un documento que te nombra copropietaria de la casa. El 50% es legalmente tuyo. Me quedé sin palabras. Lorena tomó la palabra. Lucía, esto no es caridad. No es culpa. Es justicia. Esta casa debió ser siempre parcialmente tuya. Y queremos que sea oficial. Si algún día decides venderla o hacer algo con tu parte, es tu derecho. Pero también queremos que sepas que siempre tendrás un lugar aquí. No como inquilina. Como dueña. Como familia. Las lágrimas llegaron sin avisar. No por el dinero. No por la casa. Sino por lo que representaba: reconocimiento. Validación. Una disculpa tangible que iba más allá de palabras. No sé qué decir, susurré finalmente. Samuel se acercó y puso su manita sobre la mía. Di que sí, abuela. Di que aceptas. Porque yo quiero que esta sea tu casa también. Miré a mi nieto, con esos ojos llenos de inocencia y esperanza. Miré a David, mi hijo que finalmente había aprendido lo que significaba ser un buen hombre. Miré a Lorena, la mujer que había sido mi enemiga y ahora intentaba ser mi aliada. Y miré el documento, ese pedazo de papel que representaba años de dolor convertidos en algo nuevo. Acepto, dije finalmente. Pero no porque necesite la casa. La acepto porque representa algo más importante, que ustedes finalmente entienden mi valor. Y eso no tiene precio. Desayunamos juntos esa mañana con una ligereza que no había sentido en años. Reímos. Contamos historias. Samuel me pidió que le contara cómo era David de niño y yo compartí anécdotas que lo hicieron sonrojarse. Lorena preguntó por mi próxima exposición de pinturas en el centro comunitario y prometió estar ahí. David me preguntó si Armando estaría orgulloso de cómo habíamos arreglado las cosas. Sí, respondí sin dudar. Él siempre creyó en las segundas oportunidades. Y en el perdón ganado, no regalado. Ustedes se ganaron esto. Cuando me fui ese día, conduje de regreso a mi departamento con el documento en mi bolso y una sensación de completitud en el pecho. No era un final perfecto. No era una reconciliación de película donde todo volvía a ser como antes. Pero era real. Era honesto. Era un nuevo comienzo construido sobre los escombros del pasado. Esa noche guardé el documento en mi caja de recuerdos junto a las cartas de David y Samuel, junto al álbum de fotos, junto a la fotografía vieja de Armando. Eran pedazos de una historia complicada, dolorosa, pero finalmente en paz. Y mientras miraba las luces de la ciudad desde mi balcón, con una taza de té en las manos y el sonido suave del viento en las plantas, entendí algo fundamental. La felicidad no está en los finales perfectos, está en los comienzos valientes. En atreverse a irse cuando es necesario. En atreverse a volver cuando es posible. En atreverse a perdonar sin olvidar. En atreverse a amarse a uno mismo tanto como se ama a los demás. Quizás esta no era la vida que imaginé cuando Armando murió. Quizás no era la familia perfecta que soñé tener. Pero era mía. Completamente, auténticamente, dolorosamente hermosa mía. Y por primera vez en años, eso era más que suficiente. Era todo.